Películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos seguimos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Hoy tenemos un programazo, volvemos a nuestras fricadas, a las cosas que nos gustan, a uno de esos dos pilares que tenemos aquí en el podcast. Y bueno, como podéis ir viendo, aquí la camiseta podría dándoos una pista de este Darth Vader un poco modificado. Y vamos a hablar del retorno del Jedi. El cuarto episodio ya de este peliculón que nos encanta a todos los que estamos aquí y a muchos de los que nos estáis escuchando. Y para ello, como no, tengo aquí a mi queridísimo Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Hola, bien hallado. La película duró 2 horas 16 minutos y 9 segundos y vamos a por las 8 horas del programa. Sí. Bueno, hoy hablaremos, hoy nos vamos a poner imágenes, ¿vale? Iba a inventarme una excusa, pero diré la verdad, he tenido una pequeña catástrofe informática y me he quedado sin las imágenes que había preparado, entonces pues hablaremos un poco más de ideas y de personas, ¿no? Y descuidaremos un poquito el aspecto más visual. Y bueno, primicia primiciosa hacia el final, comentaremos, porque está relacionado con todo esto, comentaremos el por qué George Lucas vendió los derechos de Lucasfilm a Disney. Bueno, los derechos no, la propiedad de Lucasfilm a Disney, ¿no? Y los derechos de la Guerra de las Galaxias y En busca de la Arca Perdida. Muy bien. Por supuesto, también tenemos a nuestros compañeros. También aquí abajo tenemos a Enrique. ¿Qué tal, Quique-san? Bienvenido. Buenas, aquí estamos. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Sí, es verdad. Sí. Bueno, tú ya siempre digo lo mismo, aunque no aparezcas por aquí, sueles estar ahí por detrás, por el chat y tal, y comentando y diciendo cositas. Por cierto, que tenemos el chat activado, acordaos si tenéis alguna pregunta, cualquier duda, aprovechar. También tenemos a nuestro querido tío Gamji, que también tenía hoy ganas de su dosis de podcast. Por supuesto, cómo no. Además, entro aquí a la sala y veo ya a los compañeros. Hoy estamos los cuatro fantásticos. Me pido la cosa. A ver, esa me gustaría para mí, pero bueno. Yo Red Richards, porque la chica invisible no sé quién, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa, si os parece bien. Bueno, recordad que hoy es el aniversario, como bien comentábamos off the record, del estreno del Imperio Contraataca. Para mí, lo siento, Pepe, la mejor película de Star Wars. Bueno, creo que para el de aquí abajo también. Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado, no pasa nada. No sé si tío Gandhi coincide. Pues yo he escuchado eso. Hay muchos críticos que están de acuerdo con eso. A mí me resulta complicado elegir una de las tres. Cada una tiene sus méritos. Ya imagino. Pues hoy hace... ¿Cuántos años eran? Hemos dicho 46. 46. Madre Sí, mía, sí, el año 80. 46 años, en el año 80 se estrenó y hoy es un aniversario, es un día perfecto. Hoy también es el estreno de Mandalorian y Grogu, que en breve me están enviando un audio con la opinión de alguien que nos interesa mucho y la pondremos en directo cuando nada más me lo mande, si os parece bien, os interrumpiré y Perfecto. pondremos la opinión de Patricia, por cierto, que nos escucha. Ese es el camino, sí señor. Ese es el camino. Muy bien, pues Pepe, adelante, yo en cualquier momento Ah, mira, ya tenemos por aquí a nuestro amigo Juan Carlos. Significa que tenemos también el audio, vamos a ponerlo, ¿vale, chicos? Vale, y ya Pero nos dice que es metemos Patricia. Bueno. Vale, pues es Patricia, perdón. Pues Patricia, oye, encantado de que nos hayas enviado el audio. Voy a ponerlo ahora mismito. Espero que lo escuchéis, a ver si no me equivoco y me vais diciendo si lo escucháis. Y de total le pondría yo un 7,5 porque se me ha hecho un poco larga, pero en sí está muy bien para ser una película de Mandalorian y Grogu. Me ha gustado. Pues ahí tenemos la opinión de Patricia. Bien.
Oye, pues con un 7,5 hay que ir a ¿Hables? verla, ¿eh? Ya hay que ir Podría a ser verla. peor, en verdad. Podría ser peor. Muchas gracias, Patricia, por enviarnos ese audio con la opinión de la película. Yo mañana iré a verla y ya comentaré con tu padre y veremos qué tal me pareció la película, para que te lo diga. Encantado de tener a Patricia por aquí. Son personas jóvenes que ven ya la saga también de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, que se acercan a estas cosas frikis que nos gustan tanto y que nos van a dar el relevo. Vamos, ya nos están dando el relevo. Pepe, cuando quieras, coge el rumbo y pa'lante. Bueno, nos quedan las 13 últimas curiosidades. Ujú. Vale. Vamos a empezar por la primera de todas, ¿no? Vamos a hablar del cuidador del Rancor. ¿Vale? Hay un momento muy famoso, después que Luke Skywalker ha matado al Rancor, pues se ven dos alienígenas que salen corriendo, ¿no? Y uno de ellos aparta al otro y va hacia el Rancor y se pone a llorar, ¿no? Se echa a llorar. Es un momento así como muy cómico y tal. Bueno, ese cuidador del Rancor, su nombre es real como persona, ¿vale? El actor se llama Ernie Pues Foselius. tiene Este nombre hombre muy de Star es... Wars, ¿eh? ¿Qué? Sí, Tiene nombre muy de Star Wars. Sí, bueno, sí, es verdad. Tiene un nombre muy Star Warsiano. Bueno, Foselius es un poco extraño. Bueno, pues eso. Que apareciera en la película fue un premio, ¿no? Este hombre fue el primer fan que hizo un corto humorístico sobre Star Wars que se llama Hardware Wars. Se lo hizo en el año 78. Lo tenéis en YouTube, ¿vale? Dura un poquito menos de 13 minutos. Es una coña marinera, pero está bastante bien. Y está rodado como antes. Ya no es como ahora que cualquier tonto con un móvil hace una película, ¿no? No, está rodado con actores, con cámara y con historias y unos efectos especiales que son un poco desternillantes. Entonces, el Hardware Wars este cayó bien en Lucasfilm y decidieron premiarlo y le dieron ese momentito en la peli, ¿no? Como cuidador del Rancor. Qué bueno. Y nada, esta es la primera curiosidad, ¿vale? Ah. La segunda de la que quería hablaros era de los idiomas galácticos, ¿no? Vamos a hablar de 3 idiomas, ¿no? Hubo una persona que se llamó Ben Hart, que era el técnico encargado de montar los sonidos de los idiomas alienígenas, ¿no? Este señor se ocupó de los 3 grandes idiomas de la peli: el Yawa, ¿vale? El Hat y el Ewok. El Ewok o Ewokés, ¿vale? Como se suele decir. Bien, el Yawa os puedo decir que proviene directamente del Swahili. No es que hablen los Yawas Swahili, es que suena como el Swahili, ¿no? Este hombre se ocupó en grabar Swahili y luego pues se inventaron los sonidos de los Yawas, ¿no? ¡Pam! ¡Hala! Ahí lo tenéis, ¿no? Los Hat hablan imitando los sonidos del quechua. Oh, no me digas. Curioso, Ostras, curiosísimo. curioso. No es que hable quechua, ya digo. Sí que hay una parte de la película, ya lo comentamos en otro de los programas, cuando Nien Nab está hablando con Lando Calrissian, le habla a Lando Calrissian en su idioma, pues no recuerdo exactamente el idioma que era, pero era un idioma de África. Y la gente que estaba viendo la película en África flipó porque entendía a Nien Nab, ¿no? Eso sí que era ese idioma, pero lo que estamos hablando es de imitaciones, ¿no? El Sí, Hat y el Yawa son imitaciones. Dime. ¿Decía en la nave, decía lo que dice? ¿O decía, me he comprado Sinceramente, no lo sé. una vaca No lo azul? sé. No me he puesto a traducirlo, ¿vale? Con el comentario me pareció simpático y ya está, ya me has pillado. Ya. A este hombre me lo quitas del diccionario. Lo elimino, espera, lo elimino. Claro. Es que a lo mejor decía, y me he comprado una vaca. Y Sí, decía, no puede ser, es igual una está trampa. diciendo, vendo per corsa. Qué caros están los cocos en el mercado, ¿no? No sé, mira, lo averiguaré, ¿vale? Lo averiguaré para la próxima vez que pase por aquí. Diré, bueno, pues Nien Nab lo que dice es esto, ¿no? Vale, y ahora vamos a por el mejor de todos, el Ewok. El Ewok se monta a partir de un idioma de Mongolia que se llama Kalmyk Oirat. Es un idioma casi desaparecido. Entonces, este señor Merhart conoció a una refugiada china de 80 años que estuvo encantada de que la grabaran contando historias para niños y cantando canciones, pero con una condición. En la mano tenía que tener constantemente una botella de vodka.
La llamaron la abuela vodka. Y aquella señora se pasaba el rato bebiendo vodka de la botella, cantando canciones y contando en el idioma en Cambly Coirat cuentos de niños, ¿no? Entonces, sabéis que los Ewoks cantan. Sí. Todo eso está tomado de las canciones de esta señora. Me resultó súper curioso esto de la abuela vodka, ¿no? Y la fauna que hay alrededor de la producción, ¿no? Qué de fuerte. las películas de la Guerra de las O Galaxias. sea, que son imitaciones Oye, de lo que cantaba un poco sí. la abuela, ¿no? Exacto. Sí. No es que hablen Cambly Coirat, es que suena como el Cambly Coirat, ¿no? Exacto, Y- eso quería preguntar. Realmente lo que hacen es simplemente un trabajo, digamos, fonético, ¿no? Sí, Pero sí, no, correcto. no llegan a inventar ninguna palabra, ni No. ninguna frase, No, vale. en Star Wars el único idioma inventado es el mandaloriano. Ya. El Hutt, pues se han dicho frases que suenan como el quechua, ¿no? Pero que realmente no significan nada. Te Ajá. aparecen, sí, a Jabba el Hutt, por ejemplo, lo subtitulan, ¿no? Imagino Sí. que en Grogu y Mandalorian, que salen los gemelos famosos, ¿no? Y sale Apestosito, el hijo de Jabba, imagino que también los subtitularán cuando hablen. Imagino, ¿no? Porque Ajá. el Hutt pues, es uno de los grandes idiomas del universo de Star Wars, pero no significa nada, no tiene una... Vamos, esto no es una tolkieniada, ¿vale? No, Ya, no ya, tiene ya. una morfología, sintaxis, no. Está inventado Claro. todo. Sí, Es sí, me para que suene imagino. bonito y ya está, ¿no? Ujú. Vale, pues hasta aquí el tema de los idiomas, ¿no? Ahora me Saludar gustaría... a, perdóname un segundito, saludar a 11GLPS11, que está por aquí. Darle las gracias por pasarse y dice que también le gustaba la canción del final del episodio 6, Yup Nap. Muy bien. Pues nada. Ah, mira, quizá la abuela del vodka fue la inspiradora para la señora pirata pelirroja de Skeleton Skeleton Crew. Crew. Hostia, Pues no, mira, ahora no caigo la señora pirata pelirroja cuál era. pues es posible, oye. Bueno, te mira. tengo que decir que para mí también es la mejor de todas, el Retorno del Jedi. Y para mí es la que tiene el mejor mensaje de Star Wars de toda la saga. ¿Vale? Bueno, de toda la saga y de todos los tiempos. Bueno, tiene ahí un quiebro brutal, no acostumbrado a posiblemente a ninguna de las películas de aquella época y menos a una película de carácter como esta de ciencia ficción y aventuras, ¿no? Un quiebre brutal, ¿por qué? Coño, la hermana. Ah, bueno, vale. El culebrón. Bueno, la hermana, el culebrón. la muerte de Yoda, Culebrón. la muerte Sí. del padre, en fin. Emperador, Darth Vader, todos. Tiene claro. muchas cosas sorprendentes, ¿no? Sí, sí. Spoiler, Bueno, spoiler. la siguiente curiosidad. Después de 40 años o más, creo que El tema de los spoilers. yo creo que no falta ni poner la alarma, vamos. O sea. Quien Pero esté si viendo lo este pusieron- programa no haya visto las películas, Lo bueno, pusieron pues, en Teleindiscreta. En Teleindiscreta salía en la portada. Leia es quien es. Y en el de su hola. hermano. Y en el Ola. Oye, que Después no de la muerte de tenemos Chanquete, salía. Exacto. Que aunque no tenemos a J con nosotros, el comentario Bueno, igual todos andarán. JLPS11 está muy bien. Porque dice ¿El qué? ya va teniendo sentido estos idiomas. Por favor. Ay, no. ¿Cuánto mal está haciendo Alexa? De verdad, ¿eh? Bueno, ¿a dónde iba? La siguiente curiosidad, ¿vale? Vamos a hablar de Warwick Davis. Ya comentamos quién es este señor, que es, bueno, durante el rodaje de la película lo llamaron, era una de las personas pequeñas, ¿no? Una persona con enanismo. ¿Cómo se llama eso, Víctor, el término? ¿Tú lo sabes seguro? ¿Acromegalia? ¿Acondroplasia? Acondroplasia, perdón. Sí. Sí, me he ido por el otro lado. He corregido a Víctor. Mira, voy a cambiar el contador y voy a ponerlo para cuando corrijamos a Víctor. Pon el contador a cero. Pon el contador a cero. Entonces ponle 3 cifras, Está- tío. Está cero, pero acabo de pasar. Y está grabado, y está grabado. Wow. No sé Bueno. cómo funciona esta mierda. Alguna vez tenía que sonar la flauta. Claro. Pues quería hablar de Warwick Davis. Warwick Davis era un poco más que un niño cuando empezó. Se hizo famoso después por Willow. ¿Vale? Todo el mundo sabe quién es Willow. Sí. Y todo el mundo sabe quién es Warwick Davis, ¿no? Pues entró en esta película haciendo del Ewok Wicket, que el Ewok Wicket
Aquí lo tenéis. Oh. Este es Wicket. Sí. Ah, es de Lego, ese es de Lego, ¿no? Es de Lego, sí. Qué bonito. Ah, Es el Ewok que se encuentra Leia cuando se estrella su motojet, ¿no? Se encuentra con un Ewok que la defiende, tal, y le da de comer, y tienen así un momento muy jijijajajuju, ¿no? Pues bueno, Warwick Davis, todos sus papeles en todas las producciones de LucasArts empiezan por W. Todos los nombres de sus Ostras. papeles, todos absolutamente, ¿no? Que no es Tenemos en el casualidad, reto- te entiendo. ¿Qué? Que no es casualidad. No es casualidad, no. No es casualidad, se ha hecho Ujú. aposta, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en el retorno del Jedi, ¿vale? Del primer papel, Wicket, ¿vale? Luego tenemos en Willow, que la idea es de Lucas y el productor es Lucas, ¿no? Se llama Willow of Good. Ya tenemos ahí la W, ¿no? Ujú. El siguiente papel es en el episodio 1, en el que hace dos personajes, ¿no? Walt, que es un pequeño rodiano que es amigo de Anakin, es el rodiano ese pequeñete que va por ahí, Sí. ¿vale? Un rodiano es como una especie de lagartijo verde. Grido, Grido, al que le ese era dispara, rodiano. al que le dispara Han Solo, ¿no? Pues una especie de mini grido, ¿no? Yo siempre creía que el pequeñajo del episodio 1 era Grido también. No, pues es Walt. ¿Vale? Ujú. Hace ese personaje y otro que se ve que está cuando acaba la carrera de vainas se ve en las gradas, ¿no? Que se llama Whistle. ¿Vale? Esos dos personajes. Luego apareció también en El despertar de la fuerza, episodio 7, un alien que está en el bar de Mazcanata que se llama Woolyban. ¿Vale? Vamos conectando W. En los últimos Jedi, por supuesto, sale en el casino de Canto Bight como Woodybin. También es un partisano de So Guerrera en Rogue One, que se llama Witif QB, también con W. En Han Solo está dentro de un droide de batería, ¿no? De esos que se rebelan, porque el droide de Lando Calrissian monta una especie de rebelión, ¿no? Ese droide se llama WG-22 y bueno, hace también de Whistle en esta película, ¿no? Y por último ya, en el ascenso de Skywalker, lo meten dentro de un traje de insectoide y se llama Withic Muther, y también hace otro personaje que se llama Wollentic Dutch. O sea que todos con W. He de decir que su hijo, que participó en el episodio 9, el hijo de Warwick Davis se llama Harrison. Ah, Tampoco debe ser ostras, casualidad, ¿no? qué fuerte. Bueno, pues interpretó al hijo de Wicket, que se llama Pommet, ¿vale? En el episodio 9. O sea que al final todo queda en familia, todo queda en casa. Warwick Davis cayó muy bien, le cayó muy bien a Leia, le cayó muy bien a todo el elenco. Y hay una anécdota muy famosa, bueno, muy graciosa, ya la comentamos, pero bueno, me voy a permitir repetirla, que al tiempo de estrenarse la película, mandó una carta, yo he visto un facsímil de esa carta, manuscrita, a George Lucas, pidiéndole por favor si le podía mandar algunos juguetes de esos que estaban saliendo en las jugueterías que eran tan guays, muñequitos y todo eso, ¿no? Naturalmente Lucasfilm le mandó una caja de juguetes, ¿no? a Warwick Davis. Pero él ya había hecho la película, quieres decir. Sí, ya había hecho la película, pero le mando una carta manuscrita. Señor Lucas, quería saber si me podía mandar unos juguetes, tal. No creo que se hiciera rico haciendo ese papel, ¿no? Entonces, uy, se nos ha ido Enrique. Uy, Se nos sí, ha se cayó. congelado ahí. Ahora lo recuperaremos. Por aquí, 11GLP nos Sí, dice, ya veo, ya. tuvo un Confirmo final que- agridulce. Ay, Agridulce. llévateme pronto. Sí, Mira, sí. la siguiente curiosidad, ¿vale? La número 4 tiene que ver con Wicket, ¿vale? El papel de Wicket no lo iba a hacer en un principio Warwick Davis, ¿no? Ujú. El disfraz de Warwick Davis que hoy identificamos con Wicket no se iba a llamar Wicket, ¿vale? Ujú. Wicket iba a ser, ¿cómo se llama este hombre? ¿Dónde lo tengo? Aquí. El de R2D2. El que hizo de R2D2 en toda la trilogía, Kenny Baker, ¿vale? Iba a ser Wicket. Y el disfraz es completamente distinto, ¿no? Pero Kenny Baker se puso enfermo cuando hubo que rodar las escenas de Wicket y entonces decidieron que Warwick Davis iba a ser Wicket. Y ¡pam! Lo pusieron ahí, ¿no? Entonces Wicket tiene el aspecto que tiene
porque se puso enfermo Kenny Baker y el disfraz de Kenny Baker era distinto. De hecho, Kenny Baker se pone bueno después y lo recuperan. Kenny Baker es Paplú. Paplú es el Ewok loco que roba la motojet, Ah, sí. ¿no? Sin saber apenas qué hace y se lanza en una carrera desenfrenada, ¿no? Y casi sin sentido, distrayendo a los guardias imperiales, ¿no? Ese es Paplú. Y ese iba a ser el aspecto de Wicket, pero no. Ajá. Wicket terminó siendo, pues bueno, como el muñequijo este que os he enseñado hace un momento, ¿no? Y como el personaje de Warwick Davis, porque era cada persona pequeña, vamos a decirlo así, ¿vale? Tenía asignado un disfraz y se le Ajá. podía poner un nombre u otro, pero era su disfraz. No se cambiaban los disfraces ni nada por el estilo, ¿vale? Oye, hablando de Warwick Davis, ¿Willow está dirigida por George Lucas también? No, que yo sepa, no. No. Pero Está producido. es un proyecto de George Lucas. Sí, ¿Está es producido producida y la por idea George es de Lucas, él. puede ser? Sí. Es que justo hoy he visto, no sé si será cierto, en redes, que era un proyecto. A ver, que Willow viene de un proyecto de Lucas que en el año 72 quiso adaptar al cine El Hobbit. A ver, el director es Ron Howard, ojo. Sí, Ron Howard, nada más y nada menos. Ajá. Y no pudo en su momento por temas de derechos, pero esa idea, digamos, fue madurando hasta que eso, en los 80 pues se plasmó en Willow. No sé si será cierto o habrá algo de verdad en ello. Hombre, yo sabía que la idea era de Lucas y la producción la había hecho él, pero no. Sí, de hecho el guión es de Lucas también. Ajá. Pues habrá que averiguarlo. Habrá que averiguarlo. Si alguno de nuestros oyentes lo sabe, que nos lo comente por aquí, por el chat. Por aquí nos dice que Paplu es el Ewok que muere, ¿no? ¿No? Paplú no. Paplú es el Ewok que roba la motojet. Vale. Vale. Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente curiosidad, ¿vale? Las praderas. Vamos a ¿Habéis visto? Dime. Recuperamos aquí a Enrique. Bueno, Buenas, problemas técnicos. Ya veo, ya. Nada, para ir rompiendo un poco. Por aquí dice que la idea fue Madura Andor. Sí. qué chispa. Sí, chispeante. Sobre todo lo de Andor. Vamos a ver. ¿Cómo te gusta Andor? Sí, no, es que van a ahí. Van a donde duele. Si es que no saben que a ti no te gusta. Vale. Vamos a ver, hablemos de praderas, ¿vale? Una de las versiones de la película, uno de los tantos guiones que hablamos que se habían producido, ¿no? Antes de llegar al guión definitivo, iba a salir un planeta que se llama Seismon y Seismon tenía una base rebelde, ¿no? Seismon era un planeta de praderas verdes y gigantescas. No sé si os suena. Si habéis visto Rebels, Lothal, sí. El planeta Lothal es completamente verde, con unas llanuras gigantescas. Bueno, pues esa idea viene de ahí. Se recuperó esa documentación, ¿no? Y se utilizó para el planeta Lothal de Rebels, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha sido? 30 años, 40 años después, ¿no? Bueno, si son ideas y están ahí preparadas. Sí, no y estaban ahí escritas, preparadas. pues se gastan. Pues eso, Muchas iban a cosas. aparecer llanuras verdes. Al final, pues fijaros, lo cambiaron todo por bosques. Pero bueno, por bosques y por desiertos. En fin. Muchas cosas que son ideas se están recuperando ahora Sí, en las sí, películas sí. nuevas. Hombre, Sí. ya hablamos que había habido muchos guiones y la trama había dado unos giros bestiales, ¿no? Y de un guión a otro, pues habían bastantes cambios, ¿no? Y al final, pues hubo cambios que se introdujeron que eran falsos, en fin, para cubrir un poquito, para que nadie supiera qué es lo que iba a pasar en la película en realidad, ¿no? Ahora comentaremos algo sobre eso. Ahora cuando hablemos de la postproducción, que es donde me voy a meter ahora, en las siguientes curiosidades, hablaremos de esto de que no se informa a la gente de nada hasta el momento de antes, ¿no? ¿Qué pasa con la postproducción? Los efectos de postproducción se encarga Industrial Light and Magic, ¿no? Que es la empresa que crea George Lucas para los efectos especiales de la primera película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esta empresa tiene muchísimo éxito
Y cuando llega el momento del retorno de Jedi, están agotados, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían metido en el Imperio Contraataca, se habían metido en Poltergeist, se habían metido en ET, en Star Trek 2, La ira de Khan, La ira de Khan, qué buena. en el Dragón del Lago de Fuego, ¿vale? Y En busca del Arca Perdida. Y os tengo que decir que rechazaron Conan el Bárbaro porque no podían más. ¿Vale? Jo. Bueno, pues esta gente, agotados que estaban, encima a ciegas, porque el secretismo que acompaña a la producción y la postproducción es bestial, ¿no? A los técnicos no se les dice lo que va a pasar hasta el momento en el que necesitan saberlo. Entonces, se da el caso de que se produce una reunión, ¿no? Están los técnicos sentados, se les reparte una hoja y uno de ellos dice algo así como: ¡Dios mío, muere Yoda! Eso en plena reunión. O sea, imaginaos, la gente no se esperaba lo que iba a pasar. ¡Dios mío, muere Yoda! ¿No? Eso es los de postproducción. Bueno, dejamos de un lado los temas, estos temas ya más simpáticos. Bueno, es en este momento de postproducción cuando Marcia, la mujer de Lucas, le pide el divorcio. Él siempre ha afirmado que lo pilló por sorpresa, y que, según sus palabras, pues quedó devastado, ¿no? Luego hablaremos, ¿no? del precio que tuvo que pagar a nivel personal George Lucas por crear la Guerra de las Galaxias y de la deriva. Al final, esto, ¿cómo lo explico? Esto ha repercutido, por ejemplo, en la calidad de las películas 1, 2 y 3 y en lo que ha pasado con las 7, 8 y 9. ¿Vale? ¿De qué manera? No es el momento de hablarlo. Dentro de poco lo comentaremos. Lo introduciré con un pequeño texto que escribió George Lucas. Vale. Y hablaremos de todo esto, ¿no? Pero tuvo que pagar un precio muy alto, y le marcó. El divorcio de su mujer le marcó profundamente hasta el punto que bueno, en las siguientes películas se lo plantea de otra forma y para la 7 y la 8 y la 9 se lo plantea de otra. ¿Vale? En fin, ya ahora lo veremos. ¿Hay más películas? Sí, las hay, Enrique. Aunque tú no las reconozcas, las hay. Hay 3 películas más. ¿Tenía de la hijos? saga Skywalker, desde luego. Pregunto, ¿tenía hijos, Lucas? Tenía una hija que la habían adoptado en el año 81, que se llama Amanda. Ah. ¿Vale? Luego él adoptaría, luego hablaremos también de los hijos de Lucas. Adoptaría 2 hijos más y luego tiene otra hija, ¿no? Eso es importante para explicar cosas que pasan después, ¿no? Y hablaremos de todo esto, pero será aparte, ¿vale? Vamos a quitarnos primero más cositas. Cintas defectuosas. Los muy cutres deciden que les han sobrado unos rollos de cinta de En busca del Arca Perdida, cinta virgen, ¿vale? Y deciden usarla para grabar. ¿Qué ocurre? Que la cinta estaba en mal estado. Entonces, las imágenes estaban azuladas. Afortunadamente, se ve que el concepto de copia de seguridad ya se conocía. No sé muy bien cómo lo harían, pero salvaron gran parte del metraje porque tenían una copia en unas cintas que sí que se veían bien. Pero imaginaos que... o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? La peli nueva, el gran estreno, y utilizas unas cintas medio caducadas de En busca del Arca Perdida. Pero a ver, estás hablando de una cinta donde habían hecho una copia, no la original. Bueno, no sé si es que grababan desde 2 cámaras o cómo cojones lo hacían, porque en mis fuentes no he llegado a averiguarlo, ¿no? Pero parte del metraje estaba azul. ¿No? Y afortunadamente había una copia de ese metraje. Imagino que lo que hicieron fue grabarla bien y luego hacer una copia azul, que sería la que editarían o yo que sé el qué, ¿no? Dicen que luego daría una idea a las imágenes azuladas, dirá una original. Claro. En realidad pues tenían como una copia, que sí que se veía bien, ¿no? Pero vale, son las presupuesto. Los rollos grandes. Sí, eso. Hombre, las cámaras que utilizaron eran todas analógicas. Claro. Eso que medio se utilizaba, pues utilizaba la película de toda la vida, ¿no? En realidad solo se utilizaron 2 ordenadores. Ahora hablaremos de eso. Pero con el montaje ya y todo. Ya bien montada. Sí. Imagino que se hacen varias copias simultáneamente o algo por el estilo, ¿no? Y
pues deciden tener una copia principal y es la que estaba azul. Y entonces pues se fueron acojonados al armario y resulta que las otras copias estaban bien. Pues menos mal, ¿no? porque casi la cagamos, ¿no? Bien, temas de presupuesto. Los efectos especiales de la peli cuestan 10 millones de dólares, que son hoy en día serían unos 34 millones. Es poco. Al cambio, quieres decir. Sí, a cambio me parece poco para lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? O sea, estás diciendo que los efectos especiales a día de hoy costarían 34 millones, sí. Porque tú has hecho solo el cambio económico del valor. Sí, sí. Con la inflación. Sí, correcto. Vale. Pero yo entiendo que hacer esa película con los mismos medios sería mucho más caro, entiendo. Con los mismos medios, imagino que sí, más que nada porque esos medios ya no existen. Claro. Ya era todo a mano de obra. Sí, pues eran. Mira, no, vamos a pegar un pequeño salto, ¿vale? Muy artesanal. 2 ordenadores todo. Hewlett Packard de la Ajá. época. Estamos hablando del año 80. Cientos de maquetas, unas 300 maquetas, ¿no? Y cámaras analógicas de todo tipo. El equipo de Industrial Light and Magic reconoció que el hardware de la época no daba para lo que ellos querían hacer, ¿no? De hecho, las únicas escenas que están hechas por ordenador son las de la Estrella de la Muerte, en esa famosa reunión donde sale Mon Mothma y les explican, no sé, aparece la esfera, ¿no? Y les explican cómo va a ser el ataque y todo esto, ¿no? Sí. Que bueno, a raíz de eso Lucasfilm recibió una llamada de Atari y estos de Atari les dijeron, vamos a ver, hemos visto lo que habéis hecho en La ira de Khan y hemos visto lo que habéis hecho aquí. ¿Os veis capaces de diseñar juegos de ordenador para nosotros? Y así nació Lucasfilm Games, ¿no? De donde salieron cosas como Monkey Island, Maniac Mansion o El Día del Tentáculo. ¿Quién no ha oído hablar al menos de una de esas? Sí. De todas. ¿Vale? Bueno. O sea que el hardware no daba. El hardware no daba. No daba para lo que ellos querían hacer. El hardware no. El hardware no daba, el software sí. ¿No? Pero el hardware no daba. Muy bien. Equipos de postproducción, 4 equipos. Estamos hablando de efectos, ¿vale? Uno que capitaneaba Richard Enlund, que se encargó de la barcaza de Java y la Estrella de la Muerte. Dividieron el trabajo, ¿no? Tú te encargas de esto, tú esto, tú esto y tú esto, ¿no? Ken Raston se encargó de las batallas espaciales y los saltos al hiperespacio. Dennis Muren, los planos en tierra, terrestres, ¿no? Las motojet, el Rancor y los que llamaron caminantes pollo. Los caminantes pollo son los ATST, ¿no? El blindado que toma Chewbacca. Eso es un caminante pollo. Porque los pollos no llegaron hasta Mandalorian, que lo metieron dentro de la nave. Señor. Tenías que recordar esa fatídica escena. Esa infame Ay, Dios. Vale, hemos hablado de los medios, de Lucasfilm Games. Ah, sí, de las jornadas interminables. Hablamos del sistema de reparto de beneficios, ¿verdad? Que el director se había quedado fuera del sistema de reparto de beneficios por el montaje. Dime. Es que no sé si lo has dicho. ¿Has hablado del otro, el D, que era el externo? ¿Eso lo has dicho también? Ay, no, me falta el D, es verdad, el externo. Perdón, me salta uno. Se contrató una empresa externa para hacer las fruslerías, ¿no? Los efectos de los sables de luz y los disparitos de láser. La empresa se llamaba Vanderveer. ¿Vale? O sea que eso lo externalizaron. Esto que es más cutre, esto para vosotros, ¿no? Y todo lo demás, pues nos encargamos en ILM. Subcontrata. El gran mal del mundo. Pues eso, estábamos hablando de las jornadas interminables, ¿no? Ya comentamos que Richard Marquand, como hizo un trabajo en juicio de Lucas bastante mejorable, ¿no? Lo dejó fuera del sistema de reparto de beneficios, pero bueno, por ejemplo, la gente de ILM, de Industrial Light and Magic, ¿no? Los de administración, marketing, relaciones públicas, etcétera, 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 esos estaban dentro. Entonces, fijaos a dónde llegaba el tema, ¿no? Se trabajaba 6 días a la semana, jornadas de hasta 20 horas diarias, las horas extra no se pagaban y los sábados tampoco. Imaginad si iban a ganar dinero después. ¿Pero por qué? Porque sabían que iban a ganar un pastizal. Claro, tenían reparto de beneficios. Por el reparto de beneficios. Entonces saldrían ganando la peli, que ya sabían que iban a ganar mucha pasta. Estaban ya viendo el futuro, ¿no? Sí. No, era la tercera ya sabían lo que estaba pasando. Sabían a lo que iban.
lo que iba a pasar. No, digo que ya veían lo que iba a pasar, que no se pagaban las horas extras ni tampoco se pagan los sábados. Eran unos precursores. El libre mercado, Enrique, el libre mercado. Ya vivían en el futuro. No, me imagino que esta gente ganaría mucha pasta. Muchísima después con el reparto de beneficios, ¿no? Richard Marquand se quedó bastante escocidito por esto, ¿eh? Pero Escogido por ti. no entró en los beneficios. No. Ya lo comentamos. Así es El verdad. montaje que hizo a Lucas le pareció reprobable y lo dejó fuera del sistema de reparto de Sí, beneficios. sí. Entonces él cobró por el trabajo que había hecho y ya está. Y luego va el hombre y se muere en un accidente de coche. Mira, Joder. hay gente que no tiene suerte. Vale, una parte que te va a gustar, Enrique. THX. Yo esta no Se me la decide- sabía. ¿El qué? Yo esta no me la sabía. Ah, bueno, es que yo tampoco, pero la verdad es que la historia es muy interesante, ¿no? Se decide que para acompañar a esta nueva película se va a diseñar un sistema de sonido que se va a implantar en las salas de cine en las que se estrene, ¿no? Y lo llaman THX. Claro, todos pensamos THX, claro, por la primera película de Lucas, THX, ¿no? 1138. Pues no. No. El sistema se llamaba TH, por Tom Holman, que fue el ingeniero que lo diseñó. Ah. ¿Vale? Y claro, TH les parecía, no les gustaba. Esto no encaja, ¿no? Entonces, pues alguien diría, ay, ostras, si le ponemos una X, le hacemos la rosca al jefe, ¿no? Y encima podemos decir que la X es de cruce porque la tecnología utiliza filtros de cruzados. Bueno, en fin. ¿Vale? Pero THX en realidad es algo que se buscó a posteriori, ¿no? El sistema viene, pues eso, de las iniciales del ingeniero, de Tom Holman, ¿no? Que fue el friki que se inventó el sistema de sonido THX, que buen friki tuvo que ser, porque merece la pena escuchar La Guerra de las Galaxias en un cine equipado con THX. Y además es muy famoso. Bueno, los que han ido a verla, cuando empiezas el Creo que eso ya no lo ponen, creo. ¿Ya no? Calidad de sonido. No sé. Creo que No sé. ya no. Hace tanto que no voy al cine ya que, como siempre veo las películas de la Guerra de las Galaxias en mi casa, pues por lo general, en las copias que yo tengo sí que aparece lo de THX. ¿No? Y, en fin. Incluso habían algunos que eran particularmente diferentes porque hacían un mini corto ahí con algún robotijo y tal. O salía una nave, una la X o algo de eso. Sí. Bueno, continuemos con los temas de postproducción. Vamos a hablar de una maqueta de la Estrella de la Muerte y de un Ferrari. ¿Vale? Tenemos a Lorne Peterson que quiere hacer una maqueta de la Estrella de la Muerte que sabe que es muy cara y que y que Lucas le va a decir que no. Entonces el tío llega a la reunión de producción y pide su maqueta de la Estrella de la Muerte. Claro, Lucas le dice, a ver, ¿eso cuánto va a costar? Y la respuesta fue, un poco más de lo que cuesta el Ferrari que te acabas de comprar. Vaya, tasca. Un Ferrari Dino del 62 que actualmente vale unos $400.000, ¿vale? Le dieron el presupuesto. O sea, la mejor defensa es un buen ataque. Le dieron el presupuesto despidieron, ¿no? y el hombre Lo consiguió despidieron. Dime. Lo despidieron. No, que va. Le dieron el presupuesto y hizo su maqueta de la Estrella de la Hizo su Muerte. maqueta. Es que supo plantearlo muy bien. Un poco más que el Ferrari que te acabas de comprar, hijo puta. Un poco más, o sea, y... Hijo putarraca no. Bueno, un par de notitas más, las finales, ¿vale? El famoso sonido de Tarzán, de Chewbacca, ¿vale? Que está con la liana. Oh. Bueno, eso fue una broma de los montadores. Sabían que Lucas iba a ver lo que habían estado haciendo, entonces lo metieron como broma, ¿no? A George Lucas le hizo muchísima gracia y se incluyó en el film por eso, ¿no? Pero eso, vamos, fue un invento de aquellos dos tíos que estaban allí y dijeron, esto va a quedar muy gracioso, vas a ver el jefe cómo se va a reír, ¿no? Pues mira, a la peli Qué de bueno. cabeza, ¿no? ¿Qué más? Sí, el último efecto especial que se añadió en la película fueron los rayos que salen de las manos del emperador, ¿no? Para ese sonido se utilizó una máquina de una antigua película de Frankenstein. Vale, me gustaría saber qué película de Frankenstein era, porque seguro que el ruido me imagino que de la electricidad, ¿no? del laboratorio del doctor Frankenstein o lo que sea, sonaba como los rayos de estos de la fuerza del emperador, ¿no? Ah, qué curioso. Y bueno, como curiosidad final, hubo un traslado de rollos de cinta, ¿no?
Y el 5 de julio del 82 se produjo antes del estreno, ¿vale? Un robo a punta de pistola de 7 de los rollos de los 13 de la película. Un atraco y se llevaron 7 rollos de los 13 Hostia. de una de las copias que se tenía que distribuir a un cine, ¿no? O sea, os lo podéis imaginar. Operación Star Wars. Llegan los tíos a punta de pistola y se llevan 7 rollos de película. Los primeros piratas de la historia, como no Sí. se podía A ver, descargar. esos rollos, si están en el mercado, yo no quiero ni pensar lo que deben valer. Ya, claro. Voy a aprovechar para saludar a Fricar, que es un incondicional nuestro, Sí. siempre se pasa por aquí. Buenas Hagamos lo que noches. estemos haciendo, siempre está. Muchas gracias por pasarte. Y también tenemos por aquí a Paul Atreides. Hostia, Paul Atreides. Sí, sí, Hola, sí. Atreides, nos sí, está escuchando. sí, de la casa Atreides. De la casa Atreides, bueno, que nos dice que por aquí que tiene fallos la vestuario de... Sí, no le gusta la Lando. ropa de Lando Calrissian. Bueno. Sí, sí, sí. Dice que su peli favorita es el Imperio Contraataca, que la estuvo viendo pues con 7, 8 años, creo que ponía por aquí. Muy bien, sigamos. Me encanta que la gente se ponga a escribir y nos diga cositas, que siempre es muy interesante. En el Retorno del Jedi no salen cazarrecompensas, ¿no? Dice que salgan los terribles cazarrecompensas, pero no disparan un mal tiro ni dan un puñetazo. Imagino que se refiere al Imperio Contraataca. Sí, A la parte en la que sale la escoria de la galaxia, ¿no? Que son Sí, porque esos está cazarrecompensas, sí, es cierto. Sí, Es sí, cierto que sí. no hacen nada más que figurar. Sí, sí. Sale Sí. Boba Fett. Sí, Boba Fett sí sale. Boba Fett, salen varios. De hecho, esos cazarrecompensas han dado mucho que sí. Porque el cazarrecompensas droide es el origen de la serie IG, ¿no? Que luego ha terminado saliendo en The Mandalorian, por Mandalorian. ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, el Saurio es Bosk, ese es súper famoso y ha tenido en el universo expandido, ¿no? En lo que había antes de que Disney dijera esto ya no vale, ha tenido mucho recorrido. Muchísimo recorrido. Y en Battlefront, que yo he jugado con él. Exactamente. O sea, quiero decir que esos la escoria de la galaxia, ¿vale? Que es como yo los conozco a esos, caray, ha tenido su recorrido. Sí que es verdad, no actúan como cazarrecompensas, es cierto. Vale. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, hablábamos de los 13, que eran 13 rollos, ¿no? Esto de los 13 es que fue, esto es otra curiosidad aparte, ¿vale? Fue una manía de George Lucas. Todo tenía que tener 13. Entonces, en postproducción, una primera versión se le añadieron 13 planos extra para que tuviera 13. Se incrementaba 13 segundos el metraje para que tuviera 13 de algo y al final, pues la duración de la película fue 2 horas, 16 minutos, 9 segundos y se dividió en 13 rollos. Eso fue Lucas. Imagino que es algún tipo de superstición, ¿no? En plan Sí. de el 13 tiene que estar. 13. No sé muy bien por qué, pero como sabéis que es como un número mágico de buena suerte, mala suerte, pues estaba un poco obsesionado con eso. Y vamos al primer reestreno, el primer preestreno, perdón, ¿vale? Lo que yo he llamado la mentirijilla. Esto está muy bien traído, me gusta mucho. Si algún día alguien inventa una máquina del tiempo, por favor que me llame, porque yo quiero ir a este momento. Yo quiero estar en este momento y vivir esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? La emoción, ¿no? Bueno, cuéntalo. Mira, el 9 de abril del año 82, sábado por la mañana, ¿no? Un cine que se llama North Point, en San Francisco, ¿no? Se invita a una serie de personas a una sala de cine, ¿no? A un preestreno de una película. No he averiguado qué película era. Y cuando están todos sentados y esperando, se les dice que lo sienten mucho, pero la película no se va a poder proyectar y que en su lugar se va a proyectar la nueva película de la Guerra de las Galaxias, el Retorno del Jedi. Voy a citar, se volvieron literalmente locos. ¿Vale? Ahora os diré qué personas eran y para que os imaginéis esto de se volvieron literalmente locos en esa gente, ¿no? Y luego, pues, como nota que destaca, cuando vieron que Darth Vader tiraba al emperador por el agujero de ventilación de la Estrella de la Muerte, perdieron el juicio. O sea, os lo podéis imaginar. Yo me lo imagino, a mí se me ponen los pelos de punta. Yo quiero estar ahí. ¿Vale? Fijaos la gente que estaba en el cine. 250 empleados de una aseguradora, 12 bibliotecarias, 150 alumnos de un equivalente a quinto de primaria, 150 alumnos de bachillerato, un grupo de costura femenino, amigos y técnicos de Industrial Light and Magic y del equipo de rodaje y George Lucas. No estás hablando de que fueras gente joven, ¿eh? Habían bibliotecarias, había un equipo de costura.
Se volvieron literalmente locos. ¿Os lo podéis imaginar? O sea, yo es que me encantaría verlo. Eso me encantaría verlo. Bueno, y la sensación lo que sentiría George Lucas cuando vio que la gente perdía el control al ver su película. Y no solo los niños, también había 12 bibliotecarias. Debe ser emocionante tener niños por ahí viendo esto de Star Wars. Y ya hablando de niños, pues oye, vamos a dar la bienvenida al nuestro. ¿Qué tal, Jota? Bienvenido. Se acabó la tranquilidad. Hombre, el retorno del Jota. Totalmente. Qué ganas de retorno, verte, retorno. hombre, qué ganas. Bienvenido. Aquí que Sanata se ha ido y tú. Se ha asustado de la emoción. Mira, y que se ha congelado ya directamente. Ha vuelto a palmar el pobre. Ha pasado tanto tiempo, tienes el pelo más largo, tienes barba, ya ¿cuánto Sí, tiempo sí, ha mira que pasado? yo le digo al pelo que no crezca y sigue creciendo. No Pues sé a mí por me hace caso, oye. qué. Sí, a mí también. De hecho, consigo que se me caiga. Sí. Fíjate qué cosas, ¿eh? Tengo un superpoder. Bueno, ¿qué hago? Te hace ¿Continúo? caer, ya. Sí, mira, Sí, sí, dale. aquí tenemos una preguntita, bueno, una afirmación que nos ha dejado por la otra idea, es que me gustaría consultar con vosotros, si la sabéis. No sé si sabéis que por aquí en YouTube hay un vídeo que demuestra que los Ewoks hablan español. Hablan español. Hemos dicho que era el quechua, pero bueno, Era no sé. quechua. Habría que ver esta No, información. no. Escucha, que nada de quechua. El idioma de los Ewoks es el En el mongol este. El mongol, perdón, una era especie mongol, de es dialecto verdad, mongol, es sí. verdad. Es verdad. Ay, El ya lo he quechua son perdido. los Java. El de la abuela vodka, ¿vale? Mira, por aquí tenemos también a Polo Atreides que dice que ha escrito unos ensayos, 4 ensayos, si mal no me equivoco, y que, bueno, que son libros que ha sido la reflexión final de toda su vida sobre Star Wars. Estaría bien, creo que se ha puesto en contacto conmigo ya por correo. Estaría bien tener alguna más información más y ver si podemos hacer alguna colaboración con él y hacer cositas. Yo tengo que admitir que yo sería incapaz. O sea, en un libro, ni en 2, ni en 3, ni en 1000 me cabe la Guerra de las Galaxias. A mí no me cabe. De hecho, empecé con el proyecto este de La mujer en Star Wars, ¿vale? Por culpa de Lena Micelen. Y, o sea, empiezan a acumularse hojas y hojas. A mí no me cabe Star Wars en un formato físico. Pero ¿sabes por qué? Porque No en lo sé. Star Wars no hay papel. Bueno, que tendrá que ver. O sea, pero si lo Tendrás que hiciera meterlo en en un 3 dimensiones, en grabación Ya, tridimensional, ya. tampoco podría. No sé. Yo no soy Guardarlo capaz en de el contenerlo. hiperespacio. Siempre hay algo que me dejo fuera. No sé. Nos dice que toca los aspectos de ocultismo, teología y antropología de la película. Madre Bien, mía. pues bueno es tenerlo en cuenta. Yo permanezco más superficial, por eso te digo que no entiendo, no entiendo cómo se puede, en fin. Pero bueno, oye, cada uno tenemos unas capacidades. Yo hasta aquí llego. Bueno, voy a continuar porque veo que Quique-san no vuelve. Sí, Vale. Titali. En cuanto se estrenó la película, ¿vale? Que se estrenó el 25 de mayo del 83, empezaron a arreciar las críticas negativas. Que si era la peor de las 3, que si era muy infantil. Es que a mí todo eso me suena, ¿sabes? O sea, eso me suena aún hoy en día. ¿No le que si era dijeron una que era woke? menos woke, que entonces no existía, ¿no? No existía Bueno, aún. a esto yo tengo que decir, uno no habla a menos que sepa, ¿vale? El día del estreno se superan 6 millones de dólares del año 83. Eso era el 25 de mayo. Para el 1 de julio ya había recaudado 95 millones de dólares. Una mala película, un asco, en fin. Uno no habla a menos que sepa. Se puede ser muy crítico y se puede ser muy docto y se puede ser muy lo que sea, pero hay que conocer las cosas, ¿no? Para poder hablar. Al final yo creo que es un fenómeno que pasa con muchas cosas, que la gente va con una expectativa y una historia montada, y en el momento que se salen de esa historia, mucha gente es como, ah, no, esto es malo porque no es lo que yo quería que fuese. Ya, pero Exacto. Jota, o sea, lo hemos dicho hace un momento, pero- en el primer preestreno, y cito textualmente, la gente perdió el juicio. Perdieron el juicio y había un grupo de costura, bibliotecarias, empleados de una aseguradora y se volvieron locos, literalmente, ¿no? Entonces, tío, o sea, esa película no puede ser mala ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que un señor que vaya con Ya. corbata diga que la película... Eso es... Pues perdóneme usted, Pero- señor amargado de la vida. Pero siempre hay críticos que lo que le Sí. gusta a la mayoría y lo que le gusta al público lo van a defenestrar.
Pues nada, ya está. O sea, ¿cómo se mide la calidad del arte? ¿No? Claro. En que te guste a ti o en que te guste a la gente. No sé, Sí. a lo mejor. Mira, aquí tendría que estar Kike-san, ¿ves? Ala. Bueno, estará por el chat. Me ha dicho que ahora se pondrá por el chat. Vale. Me ha dicho que no es que odie a Jota, no, es que se acoge la. No es nada personal. ¿Seguro? No es nada personal. ¿Y No, la que se- amenaza de muerte del otro día? Eso es por otra cosa. No, dice que se calienta mucho y que no puede seguir. No sé si se refería al ordenador o a él. Pero ¿Al bueno, en fin. ordenador o a él? Imagino que será el ordenador. Bueno, continuemos con la siguiente curiosidad, ¿no? Ya estamos en la 11, fijaos. A esta la he llamado el poder de Star Wars, ¿no? Ya hemos comentado cosas de esto. La famosa historia del niño con cáncer de 6 años, Sí. que no sé si merece la pena que la repitamos otra vez. Va, la vamos a pedir otra vez porque la tengo aquí apuntada. Sí. Claro. Antes del estreno, Decir a Paul que sí, que recibí el correo. Tengo que contestarte, tengo que organizarme y tengo que poner un montón de cosas en marcha. Perdona, Ujú. Pepe. bueno, vale, dicho lo cual, ese niño de 6 años que tiene cáncer terminal, ¿vale? Su último deseo, que lo transmite a sus padres y a sus médicos, es ver la nueva película de la Guerra de las Galaxias. Entonces se ponen en contacto padres y médicos con Lucasfilm y esta gente, pues después de agarrarse una de llorar que les ocupa todo un día, deciden que van a hacer un estreno para el niño, para los padres y para los médicos, ¿no? El niño entra a la sala de cine que se les iba. El niño se iba, ¿no? Estaban muy preocupados, no sabían si iba a salir, si tal. Y bueno, el dictamen médico dice que el chaval sufrió tal descarga de adrenalina que sobrevivió 2 días más, ¿no? Yo esto ya lo he dicho muchas veces, pero ¿qué tiene este poder? ¿No? ¿Qué otra cosa tiene este poder? ¿No? ¿Qué vería ese niño en la película? Bueno, pues algo con lo que yo estoy muy, muy en sintonía, ¿no? Una de las cosas que más se odia son los Ewoks, por ejemplo, ¿no? Unos ositos que no tienen importancia, que no tienen fuerza, que son muy bonitos, que hacen mucha gracia, pero son despreciables, ¿no? Y en realidad esos ositos, pues bueno, defienden a su familia, defienden a sus amigos, luchan por lo que es justo y por lo que creen, ¿no? Y la lían parda, ¿no? Y montan una batalla campal a unas sabiendas de que tienen todas las de perder, ¿no? Hay mucho mensaje ahí, ¿no? Y probablemente ese crío pues estaba viéndolo y si esto pueden, yo también. Esas son las cosas que motivan a la gente. A mí es lo que me gusta de Star Wars, ese tipo de mensajes, ¿no? Que uno puede decir, eso es muy real, el mundo no es así. Pues a la mierda con el mundo, ¿vale? Esto es mucho mejor. No te rindas. Si no te hacen caso, confía en ti, ¿no? Y lucha por lo que es justo y por lo que tú crees que merece la pena defender, ¿no? En fin, todo muy en sintonía con el mensaje, ¿no? Hay una chica que se llama Pam Kowalski, que la entrevistan después de ver la película. Esa chica en el año 83 tenía 34 años. Y lo que dijo fue, te dice a ti y a ti. Tú también puedes hacerlo. O sea, perdonad, el concepto está claro, ¿no? El mensaje está clarísimo. Tú también puedes, ¿no? Por muy pequeño que seas, por muy ridículo que seas, por mucho que la gente te desprecie y te ignore, ¿no? Tú también puedes conseguirlo, ¿no? Tú tienes ese poder, ¿no? Bueno, pues eso, se estrenó, la gente pues recibió este mensaje, se volvieron locos, querían ir a ver la película, ¿vale? Hay una anécdota de una mujer que trabajaba en la Fox, ¿no? En la distribuidora, y esta mujer recibió un día una carta y un catálogo de hombres, ¿no? Y en la carta le dicen, si nos das tu pase para ver Star Wars de estreno, te ofrecemos una noche de lujuria con un hombre a tu elección. Y era un catálogo de hombres para que ella eligiera. Ostras. Rechazó ¿Pero la esto oferta. era una prueba que hizo alguien o ¿Qué? era un chico que quería ir al estreno? O... Esa información no la he encontrado disponible, porque he tirado del hilo todo lo que he podido, pero no está disponible, ¿no? A ver, pero Balkan, ¿a ti qué te interesa? ¿El catálogo o el que quería? A ver, está clarísimo el catálogo, o sea.
Pero, a ver, por un interés básicamente científico, quiero decir. Sí, sí. Claro, sí. Para imitarlo y luego en los de récord hacer algo parecido nosotros. O sea, ¿sabes? Un Claro, catálogo de claro. tíos. Sí. Hacemos un catálogo con nosotros y se lo enviamos a la gente para que nos deje entrar a la premier. Claro, Exacto. yo lo que me preguntaba es, ¿será verdad que la mujer dijo que no? ¿O es lo que está diciendo? Esa es su versión. ¿Sabes? Es la versión de ella, pero claro, hostia, ¿qué es esto? Bueno, os he de decir que las colas para conseguir entradas superaron las 1000 personas, que se compraban las Pensaba que entradas... eran las del catálogo. Se Un catálogo muy extenso. se compraban las entradas de 25 en 25. Hubo que limitar la venta de entradas, ¿no? Porque aquello era ya escandaloso. Y hay una anécdota muy buena. Llega a una de esas colas, lleva una periodista y quiere entrevistar a un hombre, ¿no? Y el hombre le dice, no tendría que hablar contigo, porque como le he dicho a mi jefe, tengo una gripe muy contagiosa. Estaba en la cola del cine buscando una entrada para el retorno del Jedi, ¿no? Bueno, y nada, se dieron casos como, por ejemplo, gente brindando con champán en las colas del cine. Yo eso no lo he visto en la vida. O sea, ese hype yo no lo he vivido nunca. Me encantaría vivirlo. Bueno, yo he visto a gente con sables de luz y pegando botecitos en los estrenos. Sí, pero Ay, bueno, yo no lo sé- más no es lo mismo. parecido, que no llega a eso, pero lo más eso que he podido ver es con Endgame, que la gente estaba en el cine saltando y gritando cada vez que pasaba cosas, pero no llega a estas cosas del champán y todo esto. En fin. Tema de entradas. Esto también es muy guay, ¿vale? Resulta que la Fox, distribuidora, decide que de cada entrada de adulto ellos se tienen que quedar $3, ¿vale? Y de las entradas de cada niño, 2. ¿Qué pasa? Que esto encarece muchísimo las entradas. Entonces, hay unos cines en Hawái. ¿Dónde está? En Honolulu. La empresa que los gestiona, que se llama Consolidated Amusement Corporation, me imagino que esa empresa ya no existe, ¿no? Buenas, Posadero. Hola, buenas noches. Muy buenas. Pues esta empresa decide que va a retrasar el estreno del Retorno del Jedi. ¿Por qué? Porque un mes después las exigencias eran solo para los adultos y eran de $1.50. Entonces las entradas eran mucho más baratas. Esta gente coge, estrena un mes después y empiezan a recibir cartas de los padres agradeciéndoles el detalle que habían tenido porque, y cito textualmente, sus hijos iban a querer ver la película tantas veces como fueran necesarias hasta sabérsela de memoria. Es decir, se iban a ahorrar una pasta. Le salía más rentable, ¿no? Qué bueno. Y nada, ya como último del día del estreno, última curiosidad, Ian McCarthy es el que hace del emperador, ¿vale? Ian McCarthy conoce unos niños pequeños, ¿no? Y les dice a los niños, no, yo es que soy el jefe de Darth Vader. Y los niños dicen, anda, va, ¿tú qué vas a ser el jefe de Darth Vader? ¿Qué? Vais a venir al cine conmigo y lo vais a ver. Cuando salieron del cine, ni le miraban ni querían acercarse a él. ¿Os imagináis? Un hombre con mucha Ostras, chispa. este señor está diciendo la verdad. Como dice J, un hombre con mucha chispa. Sí, Darth Vader lo ha tirado por un agujero, pero sigue aquí, está vivo. Ay, Dios mío, dice, no. Mira, era no un querían profeta ni- de lo que iba a pasar. No querían estar junto a Sí, mí, sí. estaban aturdidos y no me miraban. Yo estoy, joder, qué efecto, tío. Pero a mí me queda la duda de que, o sea, veo unos niños y se los llevo al cine, porque eso suena Sí. mal. Sí, sí. A ver, eran otros tiempos. Ya, ¿qué pasa? Que en aquella época tampoco había. No, pues sería gente Claro. del barrio, yo qué sé. Ian McCarthy tampoco era una superestrella ni nada, pues sería gente del barrio, o vecinos o lo que fuera, ¿no? Y se los llevó al cine. Estamos hablando de una época en la que la gente no veía a los demás como si fueran enemigos ni como si fueran violadores de sus niños. Yo, volviendo un poco al tema anterior de las entradas baratas, que le estoy dando vueltas, ¿eh? Porque claro, es que esta gente tenía que gastarse un dineral para verla 1, 2, 3, todas las semanas o varias veces. Pues es que tú luego ya no te quitaban la película del cine y tú ya no la podías ver. Ya no la podías No. ver. Ya no se Es podía como ver. ahora Bueno, que nunca dices, hoy me más. apetece ver La Guerra de las Galaxias. la de Tolkien". Fox al poco sacó el famoso pack de VHS, ¿no? Del que ya hablamos. O sea, que podías comprarte el VHS Sí, si pero tenías dinero para pagarte un vídeo. ¿Vale? Ujú. Y entonces lo veías hasta que las películas reventaban. Literalmente. O sea que. sí, sí, sí.
Muy bien, vale. Y vamos a ir, ya estamos casi terminando, ¿vale? ¡Ay, Dios! Julio, Una sí. hora y casi terminando, no me lo creo. Sí, es verdad, estamos casi Esto, terminando. guau, La parte del perdiendo sacrificio facultades. personal, ¿vale? Que hablaba yo antes. Me Ah, sí. gustaría leeros un pequeño texto, ¿vale? Que escribió George Lucas, Sí. que para mí explica muchas cosas, ¿no? Ya bien, hemos comentado antes que su mujer Marcia le pide el divorcio cuando están en postproducción, ¿no? En este texto se explica un poquito qué es lo que pudo pasar. Mira, dice así, dice, después de empezar mis estudios en la escuela de cine en el año 65, mi vida pasó a ser como empujar un tren de 147 vagones cuesta arriba. No sé por qué son 147 y no 150 ni 148. Justo 147. Vale. Todo consistía en empujar el tren. Con Star Wars alcancé la cima y entonces me subí al tren y comencé a bajar por el otro lado. Desde entonces no he soltado los frenos. He intentado tener la máquina tirando de todas las palancas, pero no hay forma de que reduzca su velocidad y todo es trabajo. Es difícil contar en detalle todo el esfuerzo necesario para cometer un proyecto como este. A lo largo de un periodo de 3 años me pasé 2 ocupado con jornadas diarias de 10 a 12 horas, 6 días a la semana. Durante ese tiempo hubo 2 periodos de 4 o 5 meses muy duros en los que trabajaba de 16 a 18 horas. Y no dormía mucho más de 5. Al llegar el domingo estaba fundido, pero seguía pensando en la película. La gente no suele darse cuenta de las implicaciones de todo esto, de qué significa vivir así todos los días. Lo puedes sobrellevar un par de meses, pero un año tras otro te acaba minando la moral. Cada vez hay más presión y cada vez te sientes más infeliz, cansado y agotado, y vuelves a casa cargado con una lista interminable de problemas pendientes de resolver. No se puede subestimar hasta qué punto sacrificas tu vida personal. Trabajar así ha perturbado mi vida familiar y me ha hecho menos feliz de lo que podría haber sido. O sea, él reconoce que se llevaba los problemas de su trabajo, ese trabajo tan absorbente, a casa, y probablemente eso acabó con su primer matrimonio. Él decide planteárselo de otra forma y las siguientes 3 películas... a ver, empecemos por el principio. Él hace Star Wars, que es la que le satura completamente. Aquello es brutal, porque él se encargaba de todo. Luego, el episodio El Imperio Contraataca y el Retorno Jedi, digamos que los directores los externaliza, a pesar de que él está ahí. Pero Sí. ese trabajo lo delega. A ver, Aún así... tiene fama mujer- de no ser muy buen director. Yo creo que lo hace porque no puede más. Ya habéis visto. Sí, Ya habéis sí. visto lo que dice. No puedo Evidente. más, ¿no? Entonces, los resultados son buenos, ¿vale? Pero él al final acaba divorciado. ¿Qué ocurre? Él ya había adoptado una hija, Amanda, en el año 81. Él, cuando se separa, ya tiene esa hija y adopta a Katie en el año 88 y a Jet en el año 93. Tiene 3 hijos adoptados. Entonces, con esto, él se pone a preparar los episodios 1, 2 y 3. Los episodios 1, 2 y 3 no son iguales. Son muchos más espectaculares, pero carecen de eso de bueno, ¿no? Que tenían, de eso, no sé, de ese aspecto Star Wars profundo, digamos, ¿no? Son muy espectaculares, pero muy simples, ¿vale? Que es algo que sea... ¿Por qué son simples? Porque se involucra muchísimo menos. Él ya tiene 3 hijos, ¿no? Y ya ve lo que le ha pasado antes y se involucra mucho menos. Entonces, él hay un momento en el que se vuelve a casar con Melody Hobson, ¿vale? Y tiene una hija biológica, ¿vale? En el año 2013, en agosto del 2013. Esta chica se llama Everest Hobson Lucas, ¿no? La tiene por vientre de alquiler, ¿vale? Pero es hija natural de él y de ella. Ajá. Año 2013. El 30 de octubre del 12, 10 meses antes, vende Lucasfilm. ¿Por qué lo vende? Pues obviamente porque quiere tener una hija. A Disney. Y no quiere pagar, claro, y no quiere pagar ese precio. 10 meses, ¿eh? Casi son 9. Fijaos lo que os digo. Casi es un embarazo, pero no. Igual estuvieron un mes intentándolo, ¿sabes? Con la chica esta que era el vientre de alquiler, ¿no? Haciendo la química esta que hacen, ¿no? Entonces, fijaos qué es lo que pasa. Él decide que quiere hacer las 3 películas nuevas, pero no quiere pagar el precio que ha pagado, ¿no? Y no quiere que le queden mal o tan flojas como quedaron la 1, la 2 y la 3. ¿Qué hace? Pues... Vende a alguien que piensa que tiene garantías. Y no solo eso,
Se va a hablar con ellos y esto es negro sobre blanco, les ofrece sus ideas. Mira, de esto tiene que ir, de esto, de esto, de esto, de esto. Disney Que no no le le hace ni hicieron- puñetero caso. que no le Ni hicieron ni puñetero caso, claro. caso. No le hicieron caso. No le hicieron nada de caso, ¿no? Y ha salido lo que ha salido. Bueno, en fin. algo La prueba está en que hoy se estrenaba Mandalorian y estamos aquí. Sí. Mucha prisa por ir a verla. No, yo mañana la veré, como ya he dicho al principio, cuando hemos escuchado la opinión de nuestra amiga Patricia, pero yo ya iré mañana. Sí, no, o sea, es verdad, o sea, no despierta la expectativa, a pesar de que se ve, para mí es un retorno al Star Wars que me gusta más, que es el más clásico, ¿no? Y que confío mucho en Favreau, pero no es algo que me haya motivado, ¿vale? No sé. Y, en fin, aquí pues nada, lo que comenté al principio, ¿no? ¿Por qué él vende a Disney? Pues vende a Disney porque quiere tener una hija de él. Entonces, él no quiere sacrificar otra vez su vida familiar, porque ya le costó muy caro y porque si se queda en segundo plano sabe lo que va a pasar con las películas. Que sí, que van a quedar chulas, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, decide vender a gente con garantías pensando que le van a hacer caso. O Esto para es un quitarse el negocio. marrón y que no sea cosa suya también. Claro. No, y también. que dejaba también a Kennedy detrás, que era una amiga suya, Madre mía. o es una amiga suya conocida, y creía también que yo entiendo que ahí tendría algo de No, pero manejo. Kathleen Kennedy ha demostrado que... No, en su momento, digo, luego lo que ha pasado. Sí, claro. es otra cosa. Luego, lo que Era amiga hiciera de ella, después. o es amiga de ella. Claro. Bueno, yo si fuera él no sería amiga de ella, claro, pero ahora no. No, esa mujer pues ha hecho lo que ha podido, pero no le ha ido bien, ¿no? Veremos ahora con Favreau. Ahora veremos con Favreau. Lo primero que se hace, ¿no? Con el tándem Favreau-Filoni es Mandalorian y Grogu. Veremos. Cuando lo vea, os lo contaré. Bueno, es lo primero y lo último, porque es el cierre de la serie. Sí, bueno, es el cierre Sí. de Sí, Mandalorian. Eso es lo que están diciendo. pero que ellos dos vayan a hacer más proyectos juntos. Ah, vale. Sí, eso está claro. Sí. Y bueno, Vale. veremos a ver, porque todavía puede ser que sigan sacándolo, si alargan lo de Ahsoka y todas estas cosas, que no creo que lo cierren en la película. No, al Bueno. final esto si les da dinero, esto lo van a continuar por donde sea. Bueno, me gustaría leer otro texto, ¿vale? Que escribió Katie Lucas, que es una de las hijas adoptivas, ¿vale? De George Lucas, porque hay gente que ha cuestionado, ¿no? El interés de George Lucas en Star Wars, ¿no? Y mucho, no, es que ha vendido porque ya pasaba de todo, porque ya era rico. Vamos a leer esto, ¿vale? Que esto no lo escribe George Lucas, lo escribe su hija. Y a mí, yo leí esto y ya me convenció, porque yo soy lucasiano. Yo me he vuelto lucasiano, ¿vale? Después de leer todo lo que le pasó a nivel personal por Star Wars, ¿no? Por esa especie de legado que ha querido dejar. Y leer esto, yo me convencí de que este hombre pues ha sido un poco también víctima de sus circunstancias, ¿no? Esto es un prólogo a una novela que se llama Discípulo Oscuro, ¿vale? Y lo escribe Katie Lucas. Y dice así: mientras viva, no olvidaré los momentos en los que mi padre y yo, su padre es George Lucas, nos escabullíamos a la parte de atrás de un cine a oscuras mientras el inolvidable tema de John Williams resonaba desde los altavoces. Tomados de la mano mientras la multitud rugía, levantando sus sables de luz en el aire cuando el logo de Star Wars brillaba en la pantalla. Nunca he visto a mi padre más feliz. Yo creo que esto nos muestra en realidad el nivel de implicación, ¿no? Que tenía George Lucas con lo que había creado, ¿no? A él le encantaba que la gente disfrutara con las películas de Star Wars. Ya lo comentamos, que él dice que en una de las reuniones dice que su idea del Retorno del Jedi es que la gente salga completa de ver la película, que salga feliz, ¿no? Y que no salga dándole vueltas a la miseria de vida en la que están viviendo, ¿no? Que salga feliz, ¿no? Y salga con esperanza y con ánimos, ¿no? Y en fin, yo por eso digo que esta película es mi favorita, porque para mí yo creo que lo consigue. De las tres es la que más lo consigue, ¿no? A mí es la que más me gusta, pero os digo, por mensaje, porque me deja un buen cuerpo, ¿no? Es que hasta el malo más malo en realidad es bueno y tiene esa esperanza de convertirse y de redimirse al final, ¿no? Todo el mundo tiene esa especie de salvación, ¿no?
En realidad, malísimos. Menos el emperador. Claro, hay muy pocos, ¿no? Y El el mal emperador siempre es- pierde y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que Para que haya puede- bien tiene que haber mal, entonces es el mal absoluto el emperador. Pero sí, la redención es es un tema, una es un tema historia. fundamental, ¿vale? Sí. En el retorno del Jedi, ¿no? Bueno, y nada, ya el último comentario que quería hacer. Mira, por aquí Vale. Fricano lo comenta que efectivamente El primogénito de Lucas es Star Lucas, el Wars, pues sí, por primogénito eso. for Star Wars. Sí, Claro. sí, sí. Pero fijaros que hay un momento en el que se lo plantea. Dice, ¿cuál quiero que sea mi legado? ¿Mis hijos o estas películas? ¿No? Y él claramente elige sus hijos. A ver, En concreto, su hija natural, ¿no? Para él sí, Mm. pero para el resto del mundo no. Claro, para la Pero que le den humanidad. por culo al resto del mundo, quiero decir. No es verdad. O sea, No, ya desde su punto de vista. yo me pongo en su piel sí, sí. y pues tienes un par de huevos, tío. Porque la que te ha caído por hacer lo que has hecho ha sido mi nina, ¿eh? Y te han acusado de todo tipo de cosas. Y tú las has pasado putas por culpa de estas películas. En el textito que ha escrito él, les queda muy claro. Y solo habla de una de las películas, ¿no? Pero, joder, es que se ve que lo pasó mal. Realmente lo pasó mal. No hacía más que trabajar, los problemas te los llevas a casa y ¿qué ocurre? Pues que las relaciones se deterioran. Cuando tú no haces más que pensar en Guerras de las Galaxias, tu mujer te está hablando y tú no haces más que pensar en Guerra de las Galaxias, pues al final tu mujer te deja. Pepe, ¿todo bien en casa? Sí, de puta madre. No, me imagino a la mujer de Lucas diciendo ni Chewbacca ni Chewbacca. Bueno, Que quite la espada esa de la cama. Y ya me tienes hasta con todas estas tonterías. Ya el saca último la espadita, comentario. Ya saca la espadita. Último del todo, por mi parte, ¿no? Porque, claro, la idea era que Kike-san expusiera algo, pero no sé si va a ser capaz. No sé si estará todavía por el chat. Me ha dicho que estaría por el chat, pero no lo he visto por aquí. Si no, Bueno, si está, que se manifieste y que. Lo comentaremos brevemente, ya está, ¿vale? Pues un comentario, ¿no? Sobre el uso de los colores, ¿no? Y sugerencias. Bueno, los colores que se utilizan en la película pues son más bien de tipo orgánico, ¿vale? Marrones, tostados, verdes, azules, ¿vale? Los colores del mal suelen ser... Esos son los colores del bien, ¿vale? Los colores del mal son colores artificiales, blancos y negros sobre todo, ¿no? El rojo, ¿vale? Que es el color de la sangre y del peligro, de las espadas, ¿no? Pues también se asocia con el mal. Y bueno, sugiere cositas. Si os dais cuenta, por ejemplo, en el trono del emperador, detrás hay una ventana con una forma muy particular que parece como una tela de araña. ¿No? Es como que la araña está ahí en medio, ¿no? Ese tipo de lenguaje se utiliza no solo en esta, en las otras dos también, ¿no? Y nada, ya me he quedado sin más información, ¿no? Si Enrique no puede participar, pues hablaremos del hombre de las luces, ¿no? Un poco por encima. Que el hombre de las luces es algo muy curioso cuando ya hablamos de los monstruos, ¿no? Del taller de monstruos que se crea para la corte de Jabba el Hutt. Pues uno de los monstruos era un hombre con un traje corporal negro con bombillas. Estaba lleno de bombillas, ¿no? El hombre de las Era un tío iluminado. Sí, era un tío iluminado. Pero Jota, venga, que era una figura te tengo que negra quitar el sitio. De verdad, caminando de verdad. y tenía Exacto. bombillas en los brazos, en el torso, ¿no? Y es curiosísimo. Yo era una anécdota que no conocía y me dice Enrique, mira esto. Y hay un montón de... Si buscáis en YouTube es muy fácil de encontrar. En YouTube, no, perdón. En Google, por ejemplo, ¿no? Hombre de las luces, Retorno al Jedi. Y lo veréis. O sea, es un hombre con un traje de bombillas. Claro, yo flipo, porque eran bombillas incandescentes de la época que debían desprender un calor brutal y encima te está llegando tensión al traje. Tensión eléctrica, 230 voltios, no sé lo que se utiliza en Estados Unidos, pero sí es lo mismo. 60 hercios, 200 no sé cuántos voltios, 240 me imagino que serán, un poquito más, no lo sé, ¿no? Joder, y estás moviéndote por ahí con un cable, ¿no? Que te está dando corriente asado de calor. Ese es uno de los personajes que aparece en la película, entiendo. Sí, no, esas escenas fueron cortadas, no se utilizaron. Es que si lo buscáis y lo veis, queda muy cutre. No queda plausible, ¿vale? Entonces dijeron, vale, esto lo vamos a quitar. Yo lo siento por el hombre que llevara ese traje porque no ha pasado a la historia, pero se lo merecía, ¿eh? Yo he visto algo parecido, claro, no sé qué aspecto tendría, pero
cuando me lo has descrito, me ha recordado la portada de un disco de Pink Floyd, así raruna, y es un hombre con un traje de bombillas, literalmente. Ahora te busco qué disco es. Y ojo que también es verdad lo que dice Fricas, luego lo usaron en Perseguido de Arnold. Hay un personaje que está lleno de bombillas, es verdad. Es uno de los enemigos que Sí, saca. el que canta ópera. Sí, sí, ¿no? sí. El que canta ópera, pero no son bombillas, ya es más avanzado, son como luces. Son otro tipo de luces, pero sí, Oye, ¿y no sería un torero por lo del traje de luces? Madre mía, ya empezamos. Jota, tú sabes el mal que has hecho aquí, ¿eh? De verdad. Madre mía, tío. Yo estoy callado esta vez, encima. Sí. Para que él no se queje. Mira, aquí nos Sí, dice era del Fricas lado- que era del lado luminoso. O sea, Qué bueno. Bueno, pues No, Dinamo, sí señor. efectivamente. Se llamaba Dinamo. Ese era el Dinamo. personaje. El mago. Dinamo bajo. Pues nada, Vale. 1 hora y 15 minutos, Miguel Ángel. No me lo creo. 1 hora y 15 Bueno, minutos. No vamos a llegar a las 8 Bueno, horas del retorno del Jedi, ¿vale? Nos vamos a quedar en a ver. 7 horas y pico. Venga. Claro que en total no es 1 hora, también si lo miras así. Exacto. Claro. Hemos igualado el récord de La Princesa Prometida con 4 programas. Sí, pero no en horas. ¿Verdad? No. No, pero bueno, amenazo. Ahora voy a por el Imperio Contraataca. Y después Ojito. contra Star Wars, ¿vale? Saldrá tela. Del Imperio Contraataca hay mucha tela que cortar. A lo mejor de las 3 películas es la que tiene más incidentes, más cosas que contar, porque también es la más complicada. La que se complicó más, el presupuesto se disparó, hubo muchos conflictos, en fin, ahí habrá mucho que contar. Se vinieron arriba. Vale. Por aquí buscar- JL García nos dice que sí, bueno, que hola a todos y que si ya es hora de exterminar Jedis. Aún no. Bueno, eso ahora en el Off the Record sacamos las espadas y empezamos a exterminar Jedis. Si podéis buscar el disco Delicate Sound of Thunder. Comparte. ¿Cómo puedo compartir? No, a mí lo La de compartir no me tecnología. va. No. Yo me lo quedo todo para mí. Delicate Dance of Sound Thunder. of... Of Thunder. El sonido del El trueno. delicado sonido del trueno de Pink Floyd. Ah, vale, ya lo veo. Hombre, A ver, se parece, pero es verdad no que es el de- exactamente Eso es. lo que Exacto. yo tenía. Ya, Uy, madre mía. sí. Pero claro, cuando me lo has descrito digo, uy, tal cual, porque son bombillas incandescentes. Vale. Enrique sí, me ha sí. pasado alguna foto, ya os la pongo. Ujú. A ver si. A ver. No sé si lo estáis viendo. Ahí voy. Sí, correcto. Ostras. Que no es que, claro, cuando lo he buscado, no es que el tío vaya vestido, que además tiene los brazos largos y todas estas cosas que le da un rollo de más alien. Sí, Sí. curioso. Luego este, pues. Un tío no, brillante. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Uno es un ser de luz y el otro no, porque está enchufado, ver, básicamente. Yo tengo Sí. esta. A ver si se ve. No sé si se ve. No se ve, ¿verdad? No se ve. No, Hay demasiada luz. No, hay demasiada esto es- luz. Hay demasiada No luz se ahí. ve. No te preocupes. Pues nada, básicamente es un traje con un cable, ¿vale? Que va por el suelo y un hombre lleno de bombillas, ¿no? Es curioso. Y a lucirlo. Y lucirlo exactamente. Bueno, y hasta aquí. Bueno, pues oye. Bueno, Hasta aquí No. la mejor de las 3 películas, para mí, la mejor de todas, ¿no? Por eso he empezado por ella, porque quería Hombre, hablar de lo que más me gustaba, que era esta. Es una... igual, lo mismo que Buena. hizo George Lucas. Empezó por donde quería. Por donde quiso. No, Sí. empezó por lo que tenía hecho. Ya lo hablamos. Sí, también. O sea, por ahí en Ya, medio. todo el resto se lo inventa después. O sea, empezó por lo que el hombre tenía hecho. Ya está. Sí, de hecho, después del episodio 4 empezó a aceptar algunos de los libros estos que inventaban historias. Iba cogiendo cosillas de lo que
Y dice, venga, va a hacer un libro de la continuación de mi película. Muy bien, sácalo, véndelo y me da un porcentaje. Y luego saca la segunda película y no hace nada de lo que dice ese libro. No, pero no lo invalida. No, El libro no lo pero invalida. De hecho, existía una biblioteca en el rancho Skywalker con todo el contenido escrito en cómics y en libros de Star Wars. Y estaba perfectamente documentado. Como ahora en tu Eso casa, Disney quieres decir. no ha sido capaz de mantenerlo ni de hacerlo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que han empezado a entrar en contradicciones. Hemos hablado muchas veces de, joder, esto es contradictorio, se contradice con esto. Claro, porque no han sido capaces de mantener la coherencia porque nadie se ha preocupado por documentar lo que se estaba haciendo. bueno, pero en Legends me suena, esto no lo sé a ciencia cierta porque no tengo tanto conocimiento, pero me suena como que había varias versiones de la boda de Luke o de la muerte de Chewbacca y cosas así, ¿no? A ver, yo solo he leído una versión de la muerte de Chewbacca, que no me gustó nada, ¿no? Y de la boda de Luke también, una versión. Vale, es posible que existieran varias. Yo digo que he oído, que Sí, ya no, digo no. que yo no... Yo por mi experiencia no. Ahora, si las hay, me voy a poner a buscarlas ya mismo. Porque solo tengo una. Estoy incompleto, no puede ser. No. Yo tengo el famoso libro al que te refieres, es El ojo de la mente. Sí. Sí, Splinter of the Mind's Eye, me parece que se llama el libro. Sí, Que el cristal, alguien Kyber y todos los rollos. me regaló una primera edición en inglés que aún no he sacado de la funda. Ni la sacaré nunca. ¿vale? Ahí me enterrarán con ese libro así. Para pillarlo ¿Vale? hay que tener buen ojo. Sí. En la mente. Sí. No era ese el que, bueno, en fin. Da igual. Es el ojo de los lamentos, pero es otra cosa. JL García nos dice que, bueno, imagino que ya hablasteis de cuál es el Jedi que retorna. Claro. Sí, vale. No hablamos de cuál es el Jedi que retorna. ¿no? A ver, cuando la película se llamó La venganza del Jedi, ¿vale? La venganza era la de Luke. Pero claro, cuando hablas del retorno del Jedi, pues a lo mejor hablas de Luke o a lo mejor hablas de Darth Vader, de Anakin Skywalker, ¿no? Está bien visto ese comentario, me ha gustado mucho, ¿no? Porque eso está bien visto, ¿no? Como, pues lo que hablábamos, ¿no? Como al final esa redención, ¿no? Como el hijo que salva a su padre. En fin. Aunque en parte también Luke, es que, claro, Luke también al final del Imperio Contraataca también deja su entrenamiento. Sí, claro. Entonces, el retorno también... Ya, también puede ser de él. Aunque me gusta más, a mí me gusta pensar igualmente que Darth Vader me pega más. Sí, él es el centro, ¿no? Sí, bueno, o sea... de la trilogía, de las dos trilogías, se diría. Discrepo. Esta trilogía, la trilogía antigua, ¿vale? Según Lucas, era la historia de Luke Skywalker. No, miento. Era la historia de los hijos de Anakin Skywalker. ¿vale? La primera trilogía es la historia de Anakin Skywalker. Y la última trilogía iba a ser la historia de los hijos de Leia, de los nietos de Anakin Skywalker, que ha sido lo que ha cambiado. ¿vale? Han cogido, han hecho +, fuera. Y nos inventamos todo esto. ¿no? Todo esto que No. de la nieta de Palpatine. En mi presencia, por favor, no vuelvas a decir eso. Jamás. Vale, es verdad. Porque ella es Rey al Rey final Skywalker. dice que es Skywalker, claro. Rey Skywalker. Ay, Dios mío. Que, o sea, ¿cómo se puede A desbarrar ver, legalmente te puedes cambiar el apellido y no pasa nada. Claro. Es vas al registro. Por conflictos, ¿no? Por conflictos de producción. El registro en Tatooine era una señora en mitad del desierto que te pregunta cómo te llamas. Mira, se hace el episodio 7 y Abrams le da el toque a Abrams, ¿no? Que es un toque parecido al que hizo con Star Trek 2009. Yo no sé si habéis visto Star Trek 2009, pero es la ortodoxia de Star Trek, se la carga por completo. De hecho, es una película que los fans de Star Trek... Yo estuve en una Spa Trek y, madre mía, casi salgo de allí corriendo, porque a mí esa película me encanta, y aquellos la ponían y unos aplausos. ¡Ay, este señor ha pecado contra Star Trek! Bueno, pues hizo algo parecido con Star Wars, ¿no? Se inventó como su versión. Pero ¿has dicho unos aplausos?
Sí. Sí. Yo recuerdo a alguien en el escenario de una Spa Trek que hicieron aquí en Valencia que decía, tú estabas, creo. Sí. Sí. Decía, y Abrams ha cometido pecados contra Star Trek y no sé qué, y se levantaban todos y empezaban, ¡ah, bravo, bravo! Y yo, madre mía, a mí yo me voy de aquí. O sea, que me Digo, ¿ves? Es que no sabían, ¿sabes? Claro. Acaba. Bueno, en fin, que eso, que se puede discutir si la película está bien, si está mal, pero que es innovadora y es diferente, no. ¿Vale? Entonces yo vi esa película y dije, bueno, no es exactamente lo que yo esperaba, pero me ha gustado por lo nuevo que he visto, ¿no? Y porque ves muchas cosas que con eso abusaron mucho, ¿no? De las antiguas. Ves el halcón milenario, ves al mismo personaje de Luke reconvertido en chica, en fin, ves una serie de cosas. Es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Con un enfoque diferente. Claro, ¿no? Como hizo en Star Trek, bueno, lo mismo. Como hizo en Star Trek. Es lo mismo con un enfoque distinto. ¿Qué hace? Después hay un problema con JJ Abrams y se decide quitarlo de en medio y meter a otro señor, ¿no? Que hace un desastre. Porque el episodio 8 es un desastre absoluto. ¿No? Te lo puedes saltar directamente. Sí, directamente, ¿no? Encima no es ni relativo en la historia, no aporta. No aporta No quita absolutamente nada. nada. Sí, aporta Porque la luego muerte del gran personaje. El gran personaje. El más grande de todos, ¿no? El Rocío Jurado de Star Wars muere en esa película. ¿Y cómo muere? De una forma absurda. Que yo me echaba las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo es posible que el gran Luke Skywalker, la leyenda, haya muerto así? Bueno, pues muere, ¿vale? A ¿Qué ver, pasa? Que yo lo comprendo. Yo estoy a veces trabajando y estoy que me voy a morir de cansancio también. Pero tú no eres Luke Skywalker. Pues eso, y luego, pues nada, como ven el desastre que han montado, pues rescatan a Abrams y dicen, haz lo que sea, pero que esto cifre. Y bueno, Abrams hace lo que dice Víctor, otra vez más de lo mismo, pero peor. Y en vez de inventarse ahí animaladas que al final dices, ¿qué ha pasado en esta trilogía? O sea, esta trilogía conforme vi la trilogía, yo lo viví como sacan la primera y sí, efectivamente era como una copia de bueno, las anteriores, que también las precuelas tenían sus copias de las porque era el mismo rollo. Dices, venga, sí, porque así la han hecho las anteriores y está bien. A mí me gustó. ¿Qué pasa? Así es como lo hace También, Abrams, es así como lo hace. sí, ya está. Pero sí que es verdad que vi un montón de críticas. Que si era una basura, que se habían cargado Star Wars, todas las cosas, que si Disney, que si no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a mí me dio la impresión que dijeron, vamos a hacer todo diferente. Sí, exactamente. Y claro, y eso fue peor todavía. Y ya la tercera es como, vamos a intentar juntarlo todo, dar muchos detallitos de las películas antiguas, porque eso a los fans les gusta, y pero lo meten. La historia en sí es absurda. No tiene ningún sentido, tío. O sea, a ver, a mí me gustaba los episodios 4, 5, 6 porque dentro de lo fantástico que es todo resulta plausible. Pero esto no lo es. Dices, con tantos medios, ¿cómo lo habéis liado así? ¿No? Entonces, al poco tiempo llegó un señor que se llamaba Jon Favreau y dijo, me he inventado una serie. Y la sacaron en Disney Plus. Disney Plus que no la veía nadie, porque era una auténtica bazofia. Yo la tuve antes de Mandalorian, Disney Plus. Era una basura. Con todas las letras. O sea, uno ponía el canal, la parte de historia, ¿vale? Los documentales de historia de la parte que había, y te salía la historia según la Biblia. Era lamentable lo de Disney Plus. Y salió esa serie y ¡boom! Disney Plus para arriba. Es que subiendo 20 euros cada año. Se puede hacer bien. Hubo gente que no le gustó Mandalorian, pero nadie puede no reconocer que es una vuelta a un mensaje mucho más clásico y que tiene su éxito, ¿no? Y oye, hicimos un montón de programas sobre Mandalorian pero ya está, ahí se ha quedado, ¿no? Porque todo lo demás, pues creas que no. Sí, está bien, ¿no? Pero. Bueno, y Andor también está bien. Sí. Por favor, Andor ha tenido mucho éxito. Desconecta y a ese también lo desconecta. Es que a mí también me gusta Andor. Desconecta también. Me quedo yo aquí solo. Bueno, como os iba a decir, voy a haceros los de récord. Ya he echado a estos. En fin.
Mira, como dice por aquí Ay. JL García, Sí. aparcan un camión de dinero delante de la puerta y se te va Y la se va porra de la porra de historia. historia. O Sí. sea, al menos Ay, fichan no a veo a Henry Henry Cavill, pues Cavill Scarlett en la Johansson. Guerra de las Galaxias ni a Scarlett Johansson tampoco. No los veo, Mirar, lo cual no significa que no puedan Henry ser, ¿eh? Cavill de Mandaloriano. Así, algo tocho. Que el hombre está fuerte. Es verdad que un Jedi no No, necesita pero tampoco. mira, Henry Cavill haría bien de un personaje que es el príncipe del cúmulo de Hapes, que es un personaje de un libro que se llama El cortejo de la princesa Leia, que es un libro en el que la princesa Leia está a punto de divorciarse de Han Solo. Bueno, aún no se han casado. Está a punto de separarse porque la seduce el príncipe de Hapes, ¿no? Y Henry Cavill ahí daría, ¿eh? ¿Eh? Y a Scarlett Johansson no sé muy bien dónde situarla. cualquier parte. De Mara Jade. Sí, mira, Mara Jade, es verdad. Además, ya tienes el entrenamiento hecho, ¿no? Ya... Le pones un bikini dorado y ya está. Claro. No, Mara Jade no va con bikini dorado, es Jedi. Es igual. No es igual. No es igual. En absoluto es igual. Pues que se haga de otro personaje. Tenéis objetivos diferentes, no pasa nada. Sí, ya veo dónde va el tema. Sí, sí. chicos, vamos a pasar a los de récords, si os Vale. parece ya, porque ya Venga. toca. Llevamos hora y media de programa, creo que le hemos dado un buen cierre Mm. a la película favorita de Pepe, aunque en mi caso, ya como ya sabéis, es la segunda, es El Imperio Contraataca. El retorno del Jedi, completamos este episodio y ahora pasamos directamente a los de récord. Muchas gracias a la gente que está por aquí, JL García, Fricar, por supuesto, al Posadero, que también lo he visto por aquí, a 11, LPS, por supuesto, y a toda la gente, a Polo Atreides, a toda la gente que se ha pasado por aquí, que agradecemos mucho su aportación y su compañía. Yo me gustaría decir que volveré, porque no solo de la Edad Media y de gemas y de La princesa prometida vive el hombre. Y del gueto. Yo voy a ser el abanderado de lo más friki. Entonces, amenazo que volveré con más de Bueno, Star Wars. estamos preparando cosas Te frikis esperamos, también. te esperamos. Sí, sí. Estamos preparando cosas frikis también desde el otro lado, que bueno, que no sé si J va a ir este año a la Estelcom, por ejemplo. Ah, mira, es verdad. Pues entonces os vais a encontrar vosotros los de aquí abajo. Allí en septiembre. Exacto, perfecto. Y estamos preparando alguna cosita que a lo mejor ahora en los de récord dejamos caer algo. No Ah, sé, vale, bueno, guay. Pues ahora me la contáis, mira. Ahora te la contaremos. Ok. Chicos, de verdad, muchas gracias. Nos vemos en los de récord. No os mováis. A ver, Pepe, no. ¿No? Bah. Con Miguel efectos Ángel, lo de sonoros. sacarte la espada va en el off the record. Es verdad, la voy a guardar y luego me la Si Me la voy a- la sacas hay que usarla. voy a Claro. envainar. Ay, Chicos, con lo que me ha costado hacer este guión. no os vayáis, nos vemos ahora. Muchas gracias a todos por Venga, escucharnos, gracias, darle gracias. me Hasta gusta. luego. Chao. Chao.